Hoy vamos a comenzar con un estudio especial, si se quiere, un análisis de los salmos. El tema de los salmos tiene muchas aristas. Los salmos los podemos ver desde el punto de vista de una poesía, ¿sí? Una forma de cantar, una forma de alabar, una forma de unir palabras en una forma agradable, de forma tal de que constituyan una alabanza agradable a los oídos de los hombres y a los oídos de Dios. Podríamos pensar que son canciones, en el sentido de que se le puede agregar eh, sonidos musicales, ¿verdad? Y transformarlos en canciones. Y sabemos que lo más importante es que los salmos son palabras unidas, relacionadas, en forma de verso, que constituyen enseñanza para nuestras vidas. Pero no debemos olvidar el aspecto de que son las canciones de la Biblia. Y son hechas fundamentalmente para que a través de su forma poética, la cual diría por desgracia se nos pierde en la traducción, que a través de su forma poética sirvan para ser recordadas y para ser meditadas, para ser cantadas, para ser recitadas. Los salmos constituyen una forma en la cual Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, en castellano, se manifiesta a las personas y han constituido una de las formas más bellas que ha tenido Dios para expresarse y para que su pueblo se exprese. Porque si bien los salmos han sido escritos por personas, es innegable que los salmos que aparecen en las escrituras, en las sagradas escrituras que aparecen en la Biblia, han sido inspiración divina. Entonces corresponde también que los salmos, como inspiración divina, sean analizados, sean interpretados a la luz de la inspiración que Yahweh precisamente nos da para entender el mensaje que quiere que recibamos. Por supuesto, comencemos por el primero de los salmos, Salmo 1, ¿sí? El primero de los salmos. Versículo 1 dice, bienaventurado el varón, el que no anduvo en consejo de impíos, y en camino de pecadores no paró, y en asiento de pestes no se sentó. Bueno, sé que quien está leyendo a partir de la Reina Valera se va a sorprender. Bueno, ¿por qué es esto? Porque los salmos yo los voy a tomar a partir de la Septuaginta, a partir de la versión más literal que podemos conseguir del idioma griego, entendiéndolos como los salmos debieron haberse entendido, perdón por la repetición, como debieron entenderse en lo que era el mundo que se manejaba en griego. Dice, bienaventurado el varón, Macarios, ¿sí? Macarios, bienaventurado. Qué feliz el hombre, en realidad, debiera decirse. Yo sé que bienaventurado en otros tiempos era una palabra, una composición que daba a entender las cosas, pero se nos ha perdido un poco. Bienaventurado significa qué feliz el hombre. ¿Sí? O sea, el Salmo primero empieza hablando de la felicidad del hombre. Fíjense que el Salmo podría empezar, los salmos, el conjunto de los salmos, el conjunto de estas canciones de Dios, podrían comenzar de otra forma, recriminando cosas, pero sin embargo comienza con la felicidad del hombre. Dice, qué feliz el hombre, qué feliz el varón. Macario Sandros, qué feliz el varón. ¿Y qué varón es feliz? El que no anduvo en consejo de impíos, el que no anduvo en camino de pecadores, parando en él, y el que no se ha sentado, acá dice, en el asiento de pestes. Ahora voy a ir a qué significa esto. Hay tres razones para la alegría del hombre, para la bienaventuranza. En primer lugar, no andar en consejo de impíos. Acá lo que se nos está diciendo es acerca de cómo conducirnos, ¿sí? de cómo hacer las cosas. El consejo de los impíos es aquel que lleva al ser humano a imitar la forma
de los impíos de hacer las cosas. La segunda de las bienaventuranzas, la forma de acceder a este Macarios, a esta alegría, es no parar en el camino de pecadores. Sé que quizás en la Reina Valera se presente de otra forma, pero es así. Es no establecerse en el camino de los pecadores. El consejo acá se presenta acerca de ver las actividades que ellos hacen e imitarlas. Ahora vamos a desarrollarlo un poco, ¿eh? Y finalmente, fíjense que dice que no hay que sentarse en el asiento de los pestilentes, de los que tienen mal olor. Y ojo, que esto no se refiere a la higiene personal. Ahora vamos a ver que es algo más profundo. Ahora, acá dice, no andar en consejo de impíos, que yo, como dije recién, es que no llevar a que las personas imiten la forma de los impíos de hacer las cosas. ¿Y qué es esto de cómo hacen las cosas los impíos? Bueno, la forma más sencilla es ver cómo actúan aquellos que no conocen a Dios. Un ejemplo de esto lo tenemos en la carta de Judas, Yehuda, iba a decir. En el capítulo 1, versículo 16, cuando Yehuda, Judas, el hermanastro, el medio hermano del Señor, el hijo de Miriam y José, se refiere a los impíos y dice que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas 1:16. En primer lugar dice murmuradores, o sea, esas personas que tienen por costumbre murmurar. Yo ya he contado en otras ocasiones que el verbo murmurar en el idioma griego es gongizo, gongizo, así, es una palabra, es una onomatopeya, ¿sí? Una palabra griega que busca imitar el parloteo de las palomas. Por eso dice gongizo, ¿sí? Es raro decirlo, quizás a una persona que tenga el griego como su lengua materna lo puede decir mejor. Yo trato de expresarlo, ¿verdad? Es la idea del gorgojeo de las palomas. Imagínense las palomas cuando están entre ellas, ¿verdad? Haciendo ese lenguaje, esa comunicación que tienen. Bueno, eso es la murmuración, la idea de la murmuración. Ahora, ¿qué murmuración? ¿Hablar bajito del resultado de un evento deportivo? No. En realidad es la murmuración acerca de los designios de Dios, o sea, estar en contra de lo que es la voluntad de Dios. Por otro lado, los impíos son los querellosos. Los querellosos son personas que se quejan de la parte que les ha tocado. La palabra empleada en el idioma griego, eh, palabras difíciles en griego, ¿sí? Por ahí las digo para que las tengan presente. La palabra esta de la cual se habla de querelloso es memsimoiro, memsimoiro, ¿sí? Esto proviene de memphomai, que significa censurar, encontrar las fallas, y de moira, que es la parte asignada a una persona. O sea, ¿qué sería un querelloso? Una persona que encuentra fallas en la parte que Dios le ha dado. No me gusta estar en el país en el que estoy. No me gusta vivir la situación que me toca vivir. No me gusta el trabajo que me toca tener. No me gustan los padres que tengo. No me gustan los hermanos que tengo. No me gusta el lugar donde vivo. No me gusta tal cosa. No me gusta tal otra. Y de lo que estamos hablando no es de una autocrítica, si se quiere, para mejorar. No, estamos hablando de las personas que se quejan de la parte que Dios le ha asignado y que asimismo parlotean, murmurando en contra de los designios de Dios. Bueno, estas personas, esta que llama impíos precisamente, Judas, en el versículo 16, de estas personas es que no hay que tomar consejo. El consejo de estas personas tienen que ser desechados. ¿Sí? Pensemos en esto, porque todos conocemos personas querellosas y murmuradoras, personas que se quejan, personas que viven murmurando, que viven diciendo cosas. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Judas precisamente? Judas 1:16. Que estemos atentos a estas personas, porque en algún momento van a venir consejos de ellas. Y lo que nos dice es que los consejos de estas personas tienen que ser desechados. Esta cuestión puede tener dos aristas, dos formas de verse. En primer lugar, si conocemos a las personas. Por ejemplo, si este que tiene la costumbre de ser un murmurador, un querelloso, es una persona conocida, ¿verdad?
Puede ser que se trate de una persona incluso que nosotros creemos consagrada a Dios y que su camino esté a la vista. Bueno, en ese caso, el consejo de esta persona puede ser escuchado, ¿verdad? Pero tiene que ser analizado a la luz de las Escrituras. Porque, como les digo, puede ser una persona que crea o que pretenda tener su vida consagrada a Dios. Y sin embargo, sea un murmurador, sea un querelloso, sean esos hermanos que nunca están conformes con la vida que les toca vivir. Y que parece que cada designio de Dios en sus vidas es algo que Dios hace en contra de ellos. Puede ser también que nosotros nos conozcamos a la persona y que escuchemos, ¿verdad? Que es una persona quejosa, murmuradora. Bueno, acá será obviamente nuestra conciencia la que nos indique la forma de actuar, lo que debemos hacer, ¿verdad? Ahora bien, la segunda parte, esto que habla de no parar, no establecerse en el camino de los pecadores, ¿sí? En el caso de esta persona, claramente la advertencia es a no conducirse en la forma en que lo hacen los pecadores, porque la instrucción, la Torá, es fundamentalmente acción. Quiero que se entienda, la Torá es instrucción acerca de cómo conducirse en la vida. Cuando nosotros vemos la vida de Jacob, por ejemplo, Jacob, cuando se encuentra frente al faraón, le dice, todos los años de mi vida han sido malos. ¿Y qué nos muestra la Escritura? Que esa no es una forma correcta de conducirse, aun cuando es de nuestro padre Jacob. Ahí se equivocó. Entonces, ¿eso de qué nos habla? De que cuando conocemos a alguien, no nos tenemos que quejar de nuestra vida. Tenemos un montón de ejemplos, de ejemplos de situaciones psicológicas que nosotros podemos tomar. ¿Por qué? Por lo que digo, porque la instrucción, la Torá, ¿sí? Instrucción en el sentido de Torá, es acerca de cómo conducirse en la vida. Fíjense que acá cuando nos habla de impío, de pecador, de malvado, la palabra es raya en hebreo. Cuando los sabios de la Septuaginta buscaron una palabra en griego para traducir esto que en hebreo es raya, encontraron la palabra jamartolós. Un jamartolós es una persona que no sabe dar en el blanco. Por ejemplo, si alguien tenía un arco y flecha en un momento y tenía que disparar hacia un blanco y le erraba, esa persona era un jamartolós. ¿Y por qué esto se vincula con la escritura? Porque se trata de personas que erran, que equivocan en su vida lo que deben hacer. Se desvían del camino de rectitud que tenían que observar. Es como que se permiten pecar, un permitido, ¿sí? Como la gente que por ahí está haciendo una dieta y dice, bueno, el fin de semana tengo un permitido, ¿verdad? Puedo comer una cosa que está fuera de la dieta. Bueno, nosotros, en la dieta que es la Torá para nuestra vida, no tenemos permitidos. No podemos errar, no podemos pecar voluntariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los caminos que nos han sido prescriptos por la Torá están para preservar nuestra alma. No están para decir para que nos vaya bien en la vida. Porque quizás lo que las personas vean como irnos bien en la vida no sea lo que Dios quiere. Yo una vez, estando con uno de mis hijos en un café, vi pasar un auto muy bueno, de muy buena marca, 0 kilómetros, y un auto de un valor altísimo. Normalmente, las personas ven a esa persona conduciendo el auto y dicen, es una persona de éxito, le va bien en la vida, está todo bárbaro. Bueno, ¿conocen el trasfondo que tiene esa persona para tener ese auto? Bueno, esperemos que sea un trasfondo bueno, sea un trasfondo de trabajo, de negocios, de herencia, de todo lo bueno en la forma que se puede conseguir un buen pasador económico. Pero también están los que manejan esos autos porque son narcotraficantes. Sabemos bien todas estas cosas. Entonces, la Torá no nos marca el camino del éxito del mundo. Sabemos que el camino de la Torá es el camino de preservación del alma. ¿Para qué? Para que no seamos jamartolós, para que no seamos aquellos que erran en dar en el blanco. La persona que imita los caminos de los que erran está cometiendo una falta contra Dios que finalmente repercutirá en sí misma. ¿Y qué se trata esto de no sentarse en el asiento de los pestilentes, en el asiento de las pestes? Bueno, la palabra que se traduce así como pestes
en la Septuaginta, se refiere a los escarnecedores, a los burladores, ¿sí? Hay un ejemplo de esto, por ejemplo, en Isaías 28, versículo 22, donde dice: ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Yahweh Esbaot, Yahweh de los ejércitos. ¿Cómo burladores? ¿Que una persona que hace un chiste, que hace una broma? No, no, no. Acá se está refiriendo a las personas que desprecian. En el original griego se empleó la palabra loimos. Esto se traduce como plaga, como pestilencia. De ahí el uso, como les dije recién, de asiento de pestes, de asiento de pestilentes. ¿Por qué es una plaga? ¿Por qué es una pestilencia? Porque son personas soberbias, altivas, que se burlan de lo que Yahweh ha revelado a los hombres. La sola presencia de esta gente genera mal olor. Pensemos, por ejemplo, en aquellos que se burlaban del Señor estando en la cruz. ¿Se acuerdan ustedes aquellos que decían, si es Dios, que baje de la cruz? Y si es Dios, ¿por qué no hace tal cosa? Es más, uno de los pecadores que son muertos precisamente, junto con él, recordemos que mueren dos malhechores, ¿sí? Dos delincuentes, uno de estos se burlaba del Señor. Y el otro le llama la atención, le dice, estando frente a Dios, ¿no respetás? Bueno, estas son las clases de burladores, estas son las pestes de las cuales jamás tenemos que compartir cosas. Porque, ¿qué significa esto de sentarse? Fíjense que yo les he dicho recién, ¿sí?, que el versículo dice, y en asiento de pestilentes no se sentó. ¿Sí? O sea, bienaventurado el varón, que en asiento de pestilentes no se ha sentado. Esto se está refiriendo precisamente a la asamblea de los pestilentes. Sentarse, en los términos bíblicos, es ser parte de una asamblea, ser parte de un grupo de personas. Es compartir las prácticas y las doctrinas de esta gente. Si vemos acá, en cada una de las tres partes de este primer versículo, hay tres clases de personas. Los rayaim, bien pronunciado, estos injustos, estas personas que no dan a los demás lo que le corresponde y tampoco dan a Dios el reconocimiento. Luego tenemos los hataim, los pecadores, las personas que le agregan a lo anterior la intención deliberada de pecar, de errar en el blanco. Y finalmente los lesim, aquellos que no tienen parámetros, que no tienen la guía de la religión, de la moral, de la buena conducta, aquellos que hacen una asamblea de la burla a la buena voluntad de Dios. Fíjense que acá se nos hablan de acciones que no tenemos que hacer con esta gente, no tenemos que caminar con ellos, no tenemos que pararnos en sus caminos y no tenemos que sentarnos, no tenemos que compartir la asamblea con esta gente. La asamblea de burladores son aquellos que rechazaron a Yeshua. El versículo 2 de este primer salmo dice una contraposición frente a esta gente y nos habla precisamente del bienaventurado. El bienaventurado, el Macarios, el alegre, es el que no hizo todas esas cosas. ¿Pero qué hizo el alegre de Dios? La persona que se alegra, ¿verdad?, por la buena vida que ha tenido. Dice, sino que en la voluntad de Yahweh está su delicia y en su instrucción meditará día y noche. La voluntad, la tzelema de Dios, es lo que Dios quiere o determina para la persona. Podemos preguntarnos, ¿cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? Resulta que la voluntad principal de Dios para la vida de la persona la tenemos en el cumplimiento de los mandamientos. Frente a esto no tenemos duda. Lo que en ocasiones se transforma en algo confuso tiene que ver con la suerte o resolución de las circunstancias. ¿Qué tengo que estudiar? ¿Tengo que trabajar en determinado trabajo? ¿Tengo que ser pareja de tal o cual persona? Esto, que finalmente son minucias que hacen a la vida cotidiana, difícilmente van a encontrar una respuesta directa de parte de Dios para cada una de las personas. Es muy difícil que Dios le llegue a decir a una persona, sí, tenés que estudiar secretariado ejecutivo, sí, tenés que aprender mecánica, sí, tenés que emplearte en tal lugar. Difícilmente sea esto. Les soy franco, en general cuando aparecen profetas que dicen, tenés que hacer tal cosa, en general es mentira. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es mucho más grande que esto. La voluntad de Dios
va a corresponder en la vida de una persona, sea que la persona se dedique a limpiar casas ajenas, sea que se dedique a ser médicos, o sea que se dedique a ser una persona que recoge basura en la calle. La voluntad de Dios se va a manifestar en la vida de cada persona, no importa la tarea específica. Puedo tener una guía acerca de conducirme, de cómo conducirme. Bueno, tal persona debe ser mi pareja. Y la respuesta, por ejemplo, la encontramos en la búsqueda de una esposa para Isaac. Se pidió la intervención de Dios y éste mostró su voluntad en esa circunstancia específica y respondió. Ahora fíjense que acá se nos dice, ¿sí?, que en la voluntad de Yahweh está su delicia y en su instrucción medita día y noche. La delicia, el jefetz en hebreo, es sencillamente aquello que genera placer y que obviamente por lo tanto se busca. Hay incluso una palabra muy similar a delicia que es la palabra jafetz, ¿sí? Les dije que delicia es jefetz. Bueno, hay una palabra que es jafetz que significa deseo. Fíjense cómo la palabra delicia y la palabra deseo se encuentran relacionadas en el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque ¿qué es esto de meditar? ¿Qué es esto que incluso en hebreo se dice agá? ¿En qué se medita? Bueno, recordemos lo que se le dice a Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este pensar, este meletao, dicho en griego, que significa emplear diligentemente la mente para pensar en las cosas de Dios. Todo esto es lo que conduce precisamente a las acciones de la persona bienaventurada. O sea, los dos primeros versículos del Salmo 1, versículo 1 y versículo 2, plantean una oposición, la contradicción que se produce entre dos actitudes posibles. La segunda tiene su base en el estudio, la meditación, el pensar en la voluntad de Dios, expresada obviamente en la instrucción que Dios da al hombre, lo cual es la delicia de este. Y fíjense cuál será el resultado de todo esto. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Bueno, lo que vemos ahora son los resultados de deleitarse en la voluntad de Dios. En primer lugar, fíjense que se trata de un árbol plantado, no de uno que crece en forma silvestre, sino de uno que nació en un lugar y luego fue llevado a este nuevo hogar, lo cual nos pasa a todos. Se trata de aquellos que, aun cuando las circunstancias en que comenzaron podían oponerse a la voluntad, haber nacido en una familia de delincuentes, haber nacido en una familia de pecadores, o haber nacido en una familia de personas que sin llegar a ese extremo no conocían al Dios de Israel. Sin embargo, fueron rescatados, estos arbolitos, y llevados a un lugar espiritual donde poder prosperar. Esta tarea de ser trasplantados no es algo que las personas hagan por su acción. Isaías 60, 21 nos dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Estas personas reciben previamente una labor, un trabajo de agricultor sobre sus vidas. Fíjense, Santiago capítulo 1, versículo 21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, fíjense que acá dice implantada, pero el original griego es enfitos, que significa germinado, crecido, o sea, injertado. Las personas reciben con mansedumbre la palabra injertada en ellos. ¿Sí? Nos habla de un retoño injertado con éxito. O sea, el árbol que va a ser plantado junto a las aguas, previamente ha nacido de ser injertado. ¿Injertado dónde? Sabemos bien. En el buen árbol, en aquel que tiene la savia verdadera. Y esto es algo que hace Dios. Acuérdense de lo que Pablo nos dice, 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
La comparación también nos habla de un árbol que da frutos. Fíjense este versículo 3. Y un árbol que da frutos, teniendo en cuenta el Salmo 92, versículo 12, es por ejemplo la palmera. Dice, el justo florecerá como la palmera. Podemos pensar, por ejemplo, que este árbol trasplantado, ¿verdad? Es una palmera. Nosotros podemos ser comparados con esto. La corriente de las aguas es fundamental para que pueda desarrollarse. También tenemos que tomar en cuenta que el árbol, para que pueda desarrollarse espiritualmente, solo puede beber precisamente de las aguas que da Yeshua. Al hombre que hace la voluntad de Yahweh expresada en su Torá, le vienen estas bendiciones. Da fruto en su tiempo. Un árbol frutal que no los da es un árbol enfermo, o bien inmaduro, o bien ya agotado, y es un árbol que va a ser cortado. Nos dice también que su hoja no cae. Para poder entender esto, es necesario entender la función que cumplen las hojas. ¿Sí? Fíjense, repito, veamos nuevamente el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Las hojas cumplen la llamada fotosíntesis, o sea, transforman la energía, ¿sí? El sol, la luz del sol lo transforma en energía. Por esto, precisamente, muchos árboles pierden sus hojas al llegar el otoño. La caída de las hojas es una forma de los árboles de protegerse frente a las heladas y el frío del invierno. Hay árboles que siempre tienen sus hojas, que son los llamados perennes. Estas hojas están protegidas, tienen una resina que la protege del frío. Pero lo importante es que los árboles pierden sus hojas cuando no tienen agua. Para protegerse los árboles y no perder agua por la transpiración, sueltan las hojas. Pero si un árbol tiene buen riego, tiene buenas aguas, está nutrido, ese árbol mantiene sus hojas y no las pierde y da buen fruto. Obviamente que todo esto es lo que hace que prospere. Pero fíjense que el versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Bueno, ahora viene nuevamente una contraposición con aquello que van a sufrir los malos. Se trata de los reyaim que nombró al principio, lo cual se traduce como impíos. A los reyaim los compara a la motz, la paja. Motz en hebreo, la paja. En el griego, esto es el genus gnos, bueno, el polvo que es arrojado de la faz de la tierra por el viento. La paja no es un árbol. La paja no tiene raíces. El motz no es verde, no tiene humedad, no puede dar frutos. Solamente sirve para ser consumida por el fuego. Versículo 5, Salmo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bueno, acá nos dice lo que va a ocurrir con los malos. No se van a levantar en el juicio. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, serán motz, serán como esta paja. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. En el día del juicio serán consumidos. Y además nos dice que no se levantarán en la congregación de los justos. O sea, los malos, los reyaim, no son parte de la santa congregación, de la Cajal. Versículo 6 para concluir. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas las sendas de los malos perecerá. Aquí, en el último versículo, aparecen ambas clases de personas, uniéndolas bajo el conocimiento de Yahweh. Si bien en castellano aparecen como palabras diferentes, acá los dice del camino de los justos y la senda de los malos, se trata de lo mismo, derech en hebreo. La diferencia es que el camino de los impíos será de... Mi nombre es Ricardo y esta es una reflexión del Salmo primero para ser compartida por las congregaciones nazarenas y por todos aquellos hermanos que nos acompañan.